Hola mis queridos economistas, mi nombre es Rosa Luz Hernández, soy alumna del programa de contaduría de la Universidad Veracruzana y como ya pudieron ver, el tema del video es México en el contexto global. Antes que nada, tenemos que definir ciertos conceptos para empezar a hablar sobre cómo está México en un contexto internacional, empezando con lo que es la balanza comercial, los tratados que tiene México con el mundo y cómo es que estos fluctúan en relación a varios aspectos. Primero vamos a definir qué es una balanza comercial. La balanza comercial dice que es el registro de las importaciones y las exportaciones de un país en un periodo. Es uno de los componentes de la balanza de pagos y este consiste en los pagos y cobros que se derivan del comercio de mercancías. La balanza comercial forma parte de las balanzas de pago de un país. Esta balanza solamente incluye los bienes comprados en el extranjero y consumidos en el país en cuestión. Las importaciones restan a la balanza comercial. En contrario con las exportaciones, son las que suman a esta. ¿Cuáles son los tipos de saldo que puede tener la balanza de un país? Son el superávit y el déficit. ¿Qué quiere decir cada uno? El superávit es cuando hay más exportaciones que importaciones dentro del país. Y el déficit, lo contrario, es cuando se importan más mercancías de un país. En este caso, la balanza comercial, por eso también se llama balanza de mercancías, porque forma parte de la balanza de pagos que recogen los ingresos por exportaciones y por el pago de las importaciones. Incluso en algunos casos suele dividirse la balanza comercial de la balanza de bienes y la balanza de servicios. La balanza comercial es parte constituida de la denominada cuenta corriente, que incluye otras transacciones como los ingresos por inversiones. Ahora, también hay que tener en cuenta que la balanza comercial tiene factores que pueden afectarla. Estos son los costos de la producción, la economía exportadora contra la importadora, los costos de disponer de materias primas y bienes intermedios, y finalmente restricciones al comercio o impuestos. Adicionales a la balanza comercial, suele variar a lo largo del negocio como parte o como por ejemplo las expansiones económicas. Tradicionalmente, los países desarrollados abocan más a las importaciones de materias primas para luego exportar bienes ya manufacturados. Como saben, la materia prima se vende a un costo muy bajo porque no tiene un valor agregado. En cambio, ya cuando es tratado de forma industrial, adquiere más valor. En el caso de México, haciendo un comparativo entre los años 2017 y 2019, que son los que podemos consultar en la página del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se puede observar que en el año 2017 cerró con un superávit de 2.2 millones de dólares. En diciembre del 2018 cerró con un saldo de 1.859.000.000 de dólares. Y lo que observamos en este año 2019 es que han variado mucho los índices. En enero tuvimos un déficit de 462.402 millones de dólares, pero en los meses de febrero a junio tuvimos un superávit de más de 35 millones entre esos años. Y el último dato conseguido es el de agosto, que cerró con un superávit de 775 millones. Actualmente los países con una balanza comercial ideal, se podría decir entre comillas, son Alemania, Japón, China, Corea del Sur, los Emiratos Árabes, Suiza, Singapur, Tailandia, Italia y Rusia.
El segundo tema que tenemos que analizar para hablar más sobre el contexto internacional son los tratados internacionales. Primero hay que definir qué es un tratado. Un tratado de libre comercio dice que consiste en el acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Esto consiste en la eliminación o rebaja de los aranceles para los bienes entre los países y acuerdos de materia o servicio. En este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o la OMC por sus siglas, y este tiene que ser de mutuo acuerdo. Definiendo lo que es un arancel, se dice que es un impuesto agregado que se aplica a los bienes que son sujetos de importación. De este existen 4 tipos. El primero es el ad valorem, que este representa un porcentaje fijo a un producto, de acuerdo con el valor de aduana. Por ejemplo, un 5% de arancel significa que el arancel de importación es 5% del valor total de la mercancía. Se fija en concordancia. El tercero es el mixto, que este se cobra cierta cantidad por unidades aparte de un porcentaje fijo. Y el último es el compuesto, que se trata de un arancel ad valorem fijado a un mínimo, pero también un máximo de percepción. Ahora, regresando al tema de los tratados. Actualmente México tiene 12 tratados internacionales de libre comercio. Entre los más importantes son el TLCAN, que lo vamos a detallar más adelante, el TLCEM, el Tratado de Libre Comercio con México Centroamérica y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El primero, el TLCAN como más conocido, es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este entró en vigor en el año 1994. Este no genera una zona especial, sino que prevalece el derecho de cada estado que lo conforma. Alrededor del año 2009 se logró la libertad arancelaria, que es un proceso que conlleva transacciones en dólares. El segundo es el TLCUEM, que es el mismo que se estableció en la Unión Europea en el año 2000. Está integrado como una alianza política y cooperativa de acuerdo en asociación económica, de concentración política y de cooperación México y Estados Unidos. El tercero es el Tratado de Libre Comercio con México y Centroamérica. Centroamérica abarca lo que son los países de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y generó aproximadamente el 21% de lo que es una ganancia económica. Cuarto es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP. Este comenzó en el año 2005 y aunque México salió hasta el año 2016, es muy importante ya que en materia de comercio exterior integra a países de economías diversas de tres continentes, entre los cuales se encuentra Australia, Canadá, Japón, Perú y Singapur. Entre los demás tratados de libre comercio que tiene México, también se encuentra el de México-Colombia, que inició en el año 1994. Uno de los más importantes también fue el que se firmó en 1999 entre México y Chile, que incluso en ese año se logró casi el 17% de intercambio anual entre ambos países. También el acuerdo de México-Israel, que inició a mediados del año 2000, permitió el crecimiento del comercio con dicha nación a 157%.
además de que es un principal aliado con el Medio Oriente. También está el Tratado de Libre Comercio entre México y lo que es el AELC, que son los países de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Este ha crecido un 200%, es uno de los más significantes, ya que en su intercambio es más en el ramo químico, maquinaria y manufactura. Ahora sí, México en el contexto global. Primero, ¿quién puede decidir cómo está un país en cuestión a otro? La respuesta es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocido como OCDE. Este es un organismo de cooperación internacional. Fue fundado en el año 1961 y su sede central se encuentra en Château de Mathieu, en París. Y es un organismo que está compuesto actualmente por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Actualmente para México su Producto Interno Bruto, que es el 74%, está compuesto con las exportaciones. Este se supone 3/4 partes de lo que es la economía mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos mucho de los productos que exportamos al resto del mundo, y como todo esto genera un resultado de gran apuesta para la liberación del país y el incremento del grado de apertura para las aduanas, pasos fronterizos de mercancías en el país. Uno en este punto se preguntará, pero entonces, ¿qué está haciendo el gobierno o los inversionistas, las empresas para que México crezca? Realmente sí se está trabajando mucho en eso, lo podemos ver día a día. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes. Pero aquí voy a agarrar una opinión un poco positiva, ya que hay economías que han estado más abajo que nosotros y han crecido a un nivel que simplemente no podemos imaginar. En este caso, pues tenemos a China, que en el año 1998, me parece, fue cuando estábamos casi al mismo nivel de crecimiento, y actualmente China cuenta como potencia mundial, pero esto pasó porque China en el año de 1900. En resumen, no podemos hablar de un tema sin antes conocer todo el contexto. En este video pues vimos lo que es la balanza comercial. Actualmente México está con un superávit algo elevado, pero recordemos que este nada más se enfoca en las importaciones y las exportaciones. Realmente no mide lo que es el progreso dentro del mismo, como lo es el Producto Interno Bruto. En los tratados internacionales vemos que sí cuenta con una amplia variedad de ellos. El más importante hasta ahorita, o el que más se menciona, pues es el TLCAN, que es el que está formado por México, Estados Unidos y Canadá. Y cómo está México en el contexto global, hemos avanzado, hemos retrocedido. Realmente podemos ver que no es tanto avanzar o retroceder, es, en conclusión, podemos decir